El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Hoy, en Calentando la Palabra, entérate de cómo vivir las experiencias escénicas más inéditas y vibrantes de toda Latinoamérica. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. ¿Y la ciudad para quién? ¿Son ellos los que montan en Transmilenio? Ayer escuchaba a Néstor Morales y a otros periodistas de voces reconocidas en la radio comercial muy indignados por la aparición de un nuevo problema en Bogotá, los colados en Transmilenio. Como si en esta ciudad los problemas del transporte público hubieran desaparecido cuando el gran Enriquito Peñalosa, en su primer gobierno, decidió darles solución, llenando la ciudad de buses rojos y estaciones estratégicamente ubicadas para el mercado en toda la capital. ¿No son estos periodistas los que piden que no haya más colados o que los colados paguen sus pasajes? ¿No son ellos los que tienen que hacer las filas, los que tienen que esperar de manera indeterminada la posibilidad de que un bus lo recoja, mientras se acumulan ciudadanos también afanados en estas estaciones? Seguro Néstor y sus amigos tampoco saben de los atracos y los permanentes robos a los que nos sometemos quienes sí debemos atravesar la ciudad en este precario sistema de transporte masivo. Tampoco dijeron nada hace un par de semanas cuando también un estudiante universitario de 19 años fue asesinado en la estación Minuto de Dios por la calle 80 mientras intentaba oponerse al robo de su celular. Se hace viral e importante cuando los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional y su rector piden que cese la violencia que se produce en el sistema. Una golpiza a un estudiante que deja su rostro ensangrentado y que las directivas de Transmilenio justifican argumentando la necesidad de detener a los evasores de la tarifa y la vandalización de la estación de la calle 76. Pues ni evasores ni vándalos. Estudiantes que pagaron su pasaje y que son agredidos por los guardas de seguridad privada en la estación, dispuestos allí no para defender la vida de quien la expone por 3.550 pesos, ni para hacer control de la frecuencia de los buses para garantizar un buen servicio. No conocemos muy bien el manual de funciones o las facultades constitucionales que tienen estos guardas de seguridad para agredir personas que intenten colarse, aunque este no sea el caso. Queda una pregunta fundamental sobre el lugar que los estudiantes de la universidad pública y los sectores populares tienen en la ciudad. ¿Cómo garantizar el pleno derecho a la educación cuando la tarifa del servicio de transporte público en una ciudad tan desigual como Bogotá ha subido el 19.4% desde el 2024 hasta la fecha? ¿O por qué resulta tan importante para Transmilenio y sus dueños visibilizar y atacar el problema de los colados cuando las fallas del sistema son estructurales en su funcionamiento? ¿Por qué acudir a la estigmatización y criminalización de los jóvenes que parecerían no tener ningún lugar en la ciudad? El rector de nuestra universidad vuelve a traer la discusión sobre la tarifa diferencial para estudiantes de universidades públicas. Esto ya se ha dado y tiene éxito en otras ciudades de América Latina, en la búsqueda de superar las brechas de las inequidades a las que han sido sometidas las mayorías. Que el debate se abra y la puerta también para establecer una prioridad frente a un sistema lleno de profundas dificultades para mover esta ciudad, y de otro lado también para que los estudiantes de las universidades públicas, privadas, realmente asuman la educación como un derecho fundamental. Ese es
el encabezado de este programa de radio del día de hoy, Calentando la Palabra, que además tiene, bueno, dadas las circunstancias que se dieron hace unos días, pues digamos que hemos tenido que venir insistiendo en esta necesidad de plantear no solamente soluciones en términos de seguridad, sino también soluciones estructurales en términos de la equidad social en una ciudad como Bogotá que es absolutamente desigual. Pero el día de hoy vamos a hablar de temas menos complejos, o bueno, más complejos también, porque las artes están vinculadas a toda la complejidad que nos trae también la cotidianidad, y justamente el arte es una expresión de esa movilización crítica y desde facetas diferentes, mucho más creativas sobre esta realidad concreta. Vamos a hablar del teatro de improvisación que se toma a Bogotá en las próximas semanas. Y para eso tengo dos invitados muy especiales. En primera instancia, saludo a Daniel Orrantia. Muy buenos días, Daniel, ¿cómo está? Hola, buenos días. Gracias por invitarnos. Daniel es una figura central en la escena del teatro de improvisación y el teatro físico en Colombia. Es reconocido por integrar lenguajes visuales y corporales en sus apuestas escénicas. Su trabajo se caracteriza por la investigación constante en disciplinas que desafían el formato convencional del teatro. Lidera la compañía Picnic Teatro y la plataforma de creación Rakamandaka. Es cofundador y organizador del Monkey Fest, Festival Internacional de Improvisación Teatral en Bogotá, realizado anualmente desde el 2011. También tenemos a Natalia Rey, que está con nosotros, que es la jefe de prensa del festival y que también nos acompaña acá. Y buenos días, Natalia. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Y también tendremos en un momento a Margarita Díaz, directora del FIXI, que es una gestora cultural de larga data, experta en industrias creativas, que actualmente se desempeña como directora general del Festival Internacional de Cine de Cartagena, el FIXI, que, bueno, pues que tiene además una trayectoria muy importante en este país y, digamos, en el arte en América Latina. Bueno, entonces, Natalia, vamos a hablar de este festival de teatro de improvisación, Daniel también. Entonces quiero que me cuenten un poco la historia, el contexto en el que surge esta iniciativa, Daniel. Bueno, el festival que estamos organizando se llama Buena Onda. Y esta es la tercera edición. Empezó como un festival muy casero con una cantidad de diferentes artistas que querían venir a conocer Colombia, que se empezaron a venir a visitar y a quedar en mi casa, y entonces organizábamos unas funciones, unos talleres, y eso como que empezó a crecer y empezó como a llamar la atención de mucha gente que quería participar. Y entonces el proyecto fue creciendo y fuimos también recibiendo donaciones y nos empezó a parar bolas las embajadas, y entonces empezó a crecer también a más talleres, más teatros, y pues ahora está un poco más grande de ese proyecto casero que como empezó, que también parte de lo que hemos tratado es como mantener ese ambiente de casa, como de hacerlo todo juntos y de construir cosas a partir de la colaboración. Bueno, el teatro de improvisación. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo se distingue del teatro convencional al que hemos acudido? ¿Dónde está marcada la diferencia? El teatro de improvisación, pues, es espontáneo, es creado en el momento, no tiene guión. Digamos que también una cosa que tiene es que es vivo, está pasando en tiempo real y se construye con interacción con el público. El público es
parte muy importante de lo que pasa esa noche. Y como es así, espontáneo, creado en el momento, solamente pasa lo que pasa esa vez. Y la próxima función es un mundo totalmente diferente. Entonces ese es más o menos como el marco de lo que es la improvisación. Y pues se diferencia del teatro tradicional, pues en eso precisamente que no hay guión. Sí hay muchas veces estructuras o marcos, como si vamos a hacer historias de terror, por ejemplo. Entonces está marcado en terror, pero lo que sucede ahí no está planeado. Y a diferencia del teatro tradicional. Y también un poco esa relación con el público de que es un teatro que se hace en conjunto con el público. Y digamos que en esta época está sonando mucho porque por la inteligencia artificial todo está siendo intervenido por robots y por máquinas y por inteligencia artificial. Entonces es como una cosa muy humana, hecha por los humanos, para los humanos, con los que están ahí. Uh-huh. Sin ninguna, digamos que si hay una tecnología, no es una cosa que toma las decisiones, sino son los humanos lo que lo armamos. Y eso también es lo bonito de eso, como el proceso de cómo entendernos para crear historias juntos. El vínculo con las artes escénicas es fascinante para desarrollar muchas facetas justamente de lo humano, ¿no? Y entonces uno ve cómo los grandes actores e incluso los directores le dedican mucho tiempo a la preparación, ¿cierto? A la preparación intelectual sobre el teatro, sobre la dramaturgia, sobre las técnicas, sobre el manejo del cuerpo, que es además, es una, ¿cómo decirlo? Es una profesión muy exigente en ese sentido. Pero supongo que el teatro de improvisación requiere además un trabajo mucho más profundo en términos de que es en el momento. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se prepara un actor, un director, un artista que está dedicado al teatro de improvisación? Pues es bien interesante porque a diferencia del teatro tradicional, nosotros no ensayamos, nosotros entrenamos. Entrenamos ciertas habilidades como una escucha profunda, cómo trabajar en colaboración. Y sobre todo hay una observación muy fuerte de los comportamientos humanos, de cómo es ciertas personas, cómo que rige las relaciones. Y eso un poco se estudia eso y se juega con eso. Y es bien interesante el proceso porque no es repetir, sino es como entrenar ciertas habilidades y después cuando entras a la cancha, un poco hay como un paralelo con los deportes. Uno entrena cómo hacer pases, uno entrena cómo frenar el balón, pero cuando entras a la cancha ya confías que eso está dentro de ti y juegas. Y es un poco lo mismo en la improvisación. Entrenamos esas estructuras y entrenamos esas ideas de cómo se comporta la gente y cuando entramos a la cancha hay que confiar. Y es también como ese paralelo con la vida de hay que confiar que uno está equipado para enfrentar el misterio de la improvisación y lo mismo, el misterio de la vida. A mí me gustaría que habláramos un poquito de eso, Daniel, y es como en el teatro de improvisación y en esas técnicas y en ese entrenamiento hay un paralelo permanente con herramientas que ponemos en práctica en la vida cotidiana. Eso es algo que me ha llamado mucho la atención del trabajo que haces, del trabajo que hace el equipo, del Buena Onda, y es cómo ese trabajo que se realiza en talleres con personas no solamente invitadas al festival, sino personas que íbamos a hablar de eso ahorita un poquito, personas que integran los talleres, que hacen parte de esa programación, cómo esas herramientas podemos también aplicarlas en otros ámbitos de la vida cotidiana. Daniel tiene un trabajo, Alejandro, un recorrido también importante en aplicar el teatro de improvisación en ámbitos corporativos, en ámbitos de empresa, justamente porque esas herramientas nos permiten abordar problemáticas de la vida cotidiana y resolverlas o simplemente enfrentarlas. Entonces quisiera que Daniel nos contara eso un poco porque creo que enriquece muchísimo la conversación sobre lo que hay detrás del teatro de improvisación. Sí, estas herramientas son bomba porque logran que la gente trabaje junta y cree historias juntas, pero para crear una historia espontánea hay que oírse muy bien. Hay que construir sobre lo que ha puesto los otros.
hay que sortear lo inesperado. Y todo el entrenamiento precisamente para enfrentar esas, digamos, retos, se ha probado que es muy eficaz en el mundo corporativo, en dar herramientas para que la gente pueda comunicarse mejor en su empresa, trabajar mejor en equipos, solucionar problemas o imprevistos que no están dentro del plan de corporativo. Entonces también hemos como desarrollado una serie de talleres que buscan un poco entrar a desarrollar esas habilidades desde el juego. Y también eso es lo que es interesante, que no es sentarse a ver una conferencia, sino es venga, juegue, tenga la experiencia, sienta cómo se siente cuando la cosa no fluye, cómo se siente cuando la cosa se fluye, las historias se arman, y cómo esa misma filosofía se puede aplicar al mundo corporativo o al mundo, por ejemplo, de la educación. Trabajamos mucho también con profesores, por ejemplo, que buscan nuevas herramientas para poder enseñar mejor o para motivar o inspirar a sus alumnos, porque a veces se puede volver un poco repetitivo o aburrida las clases. Esto les da muchos juegos y muchas cosas que precisamente refuerzan esas habilidades. Posibilidad didáctica de trabajo Sí. para los maestros y maestras. Bueno, yo los voy a invitar a que escuchemos la piecita de contexto que elaboró Yolanda Barrantes para entrar en materia con el tema del festival. La adrenalina del estreno sin red de seguridad. El arte de la improvisación teatral. El arte de la improvisación teatral. El arte de la improvisación teatral. La escena internacional se caracteriza por festivales que combinan la competencia, match o catch con la formación pedagógica y el intercambio de formatos narrativos complejos. El Fest Impro en Versalles, Francia, es uno de los festivales más estables de Europa, creado en 2003 por la compañía Impronet. Se celebra anualmente en mayo y se especializa en partidos de improvisación, donde delegaciones de países como Quebec, Marruecos y Suiza compiten bajo el voto del público. Otro de los festivales más sonados es el Festival Internacional de Teatro Improvisado del Caribe en República Dominicana. Es un punto de encuentro clave en la región que reúne a improvisadores de España, Colombia, Estados Unidos, México y Brasil. Se enfoca en talleres intensivos y espectáculos en sedes icónicas como la Casa de Teatro. Orilla Improfest, la Alfaz del Pi, España. Es un festival emergente organizado por Improvidencia que se centra en el público juvenil y la integración de nuevas tendencias de la impro. La Ola de la Impro Chile. Este festival se destaca por su diversidad de formatos, incluyendo propuestas narrativas y experimentales de largo formato, long form, y torneos de alumnos. Ahora, vámonos para Colombia. Nuestro país se ha consolidado como la capital de la impro en Latinoamérica gracias a la trayectoria de sus compañías y la continuidad de sus festividades. Buena Onda, Festival Internacional de Improvisación Teatral en Bogotá, organizado por Raca Mandaca. Su programación incluye el formato maestro de Kate Johnston, donde improvisadores compiten individualmente y laboratorios que mezclan artistas locales con internacionales. La compañía Acción Impro, fundada en el año 2000 por pioneros como Gillo Giraldo, es la columna vertebral de este movimiento teatral de improvisación en el país. Ha organizado múltiples ediciones de Improlombia, un festival que ha servido de plataforma para grupos de toda Iberoamérica. El formato improcinema es un formato popularizado en Bogotá que utiliza herramientas cinematográficas para crear películas en vivo. En el formato improvisación y salsa se han lanzado espectáculos en sedes como Casa Borrero que funcionan la narrativa improvisada con la música en vivo, permitiendo al público interactuar, inclusive vía WhatsApp, para influir en la trama. Ahora hablemos del teatro que llena de buena onda a Bogotá.
Sí, el Festival Buena Onda, el evento de improvisación más relevante de la capital, nacido en 2024 por iniciativa de Daniel Orrantia y Felipe Rosso. Esta puesta en escena de improvisación se ha consolidado como un laboratorio creativo que prioriza la experimentación y la co-creación internacional. Aunque tiene base aquí en nuestra ciudad capital, para esta edición 2026 ha proyectado reunir artistas de España, Argentina, México, Estados Unidos y Austria. Dentro de los formatos innovadores se encuentra El Maestro de Kane Johnston. No solo ofrece espectáculos, este grandioso festival integra talleres especializados en español e inglés en sedes icónicas de la ciudad como el Teatro R101, el Quinto Pulgar y Trigo Art Club. Así que, sin más preámbulos, vamos a improvisar con los expertos, nuestros invitados del día de hoy, a Calentando la Palabra, a través de la Pedagógica Radio. Escuchábamos en la pieza de contexto un amplio, elementos que están ahí en la constitución de eso que significa el teatro de improvisación, pero también en el marco de este festival, ¿no? De una inmensa cantidad de voluntades y de gente trabajando alrededor de esto. Esto quiere decir que veníamos hablando de la especificidad del teatro de improvisación, pero esto quiere decir que la comunidad reunida alrededor del teatro de improvisación en nuestro país y en Bogotá pues es grande. ¿Cómo funciona esto? ¿Quiénes hacen parte? ¿Qué tan grande es el movimiento, por decirlo así, del teatro de improvisación en Bogotá y en Colombia? Pues hay un fenómeno muy grande ahora en el mundo en general, pero en Bogotá se siente bien fuerte, en Colombia. Después de pandemia, como que la gente necesitaba volver a tener contacto con la gente y estar juntos y reírse al tiempo y llorar al tiempo y estar en un espacio todos juntos. Entonces, de repente, no solo la improvisación, sino el teatro en general se ha disparado en Bogotá. Cuando yo empecé a hacer impro, ya hace unos cuantos años, había como 6 grupos en Colombia. En principios de la pandemia hicimos como un cálculo y había alrededor de 45 grupos, que pues hay unos que se montan y se desbaratan, hay otros que llevan una cantidad de tiempo, pero no son no hacen funciones tan frecuentemente, y hay grupos ahora muy grandes que tienen escuelas, que tienen teatros. Ya empieza a haber teatros que están enfocados específicamente a la improvisación, como el Quinto Pulgar, que es uno de los aliados del festival. El Teatro R101, que siempre ha sido como la casa de la impro. Ese fue el teatro donde empezaron los miércoles de impro, que fueron como un mito así en la ciudad, de que siempre había impro, era los miércoles, no los fines de semana. Y eso como que se replicó por la ciudad y ahora hay miércoles de impro por muchos lados. Entonces es una cosa que ha crecido mucho. Y también precisamente por eso este festival llega como en un momento clave para eso, porque empieza a haber como unos techos que empieza a llegar como la improvisación en Bogotá, porque ya no hay muchas más herramientas para seguir aprendiendo, la gente está un poco como en un loop de aprender de los mismos. Entonces cuando viene alguien de afuera trae como unas semillas nuevas e inspira unas nuevas investigaciones y unas cosas nuevas para poner la gente a buscar cosas, lenguajes nuevos y crear formatos nuevos. Eso es entonces lo interesante de esta oportunidad en estas fechas, del 16 al 25 de mayo. El Buena Onda le va a permitir a Bogotá asistir a una serie de espectáculos. Cuéntanos un poquito, Daniel, quién viene, gracias a quién podemos ver estos artistas de distintas partes del mundo, y qué vamos a poder presenciar como público durante estas fechas. Bueno, vienen unos invitados que es un lujo tenerlos acá, empezando por Encarni Corrales, que viene de España y está aquí gracias al apoyo de la Embajada de España, que nos dio unos recursos para poderla invitar.
Ella dirige el Festival de Improvisación de Zaragoza y pues va a hacer un taller y va a dirigir unas funciones y también va a ser parte del proceso de investigación del ensamble, que tenemos un ensamble que está constituido por 4 mexicanos y 4 colombianos que trabajan juntos en explorar y crear unos formatos nuevos que se estrenan también en el festival. Y Encarni es una de las invitadas a guiar o a aconsejar a este ensamble. También tenemos a Jill Bernard, que viene de Estados Unidos, que es una de las improvisadoras más fuertes de Estados Unidos, que lleva años haciendo impro y trabajando con muchas escuelas. Ella viene también a hacer un taller, de dirigir un formato y va a hacer un espectáculo solo, o ella sola, con una música colombiana, donde hacen un musical inspirado en la vida de alguien del público. Y hacen un poco la vida de alguien del público, pero en un momento de la historia diferente. Y todo musical, es tremenda. Ese espectáculo es en inglés porque ella sabe un poco de español y está aprendiendo, pero todavía es como, me gusta mucho, vamos a disfrutarnos mucho. De doble dificultad, entonces hacer improvisación, pero además hacerla en español. Sí, ella puede que esté en unos formatos, por ejemplo, el Maestro es un formato donde van a estar todos los invitados internacionales, que en total son 9, y van a estar teniendo retos donde tienen que inventarse cómo sobrevivir en español o cómo sobrevivir en inglés si no saben español, o mezclas o escenas, por ejemplo, que sean sin palabras, que también eso es lo interesante de cómo solucionan que no hablan el mismo idioma, pero tienen que construir una historia juntos. Y ese mismo proceso de enfrentar esos retos juntos hace que la gente se vuelva como una familia. También vienen dos actores de Austria que van a hacer un espectáculo que es un espectáculo que ellos hacen, que tiene una cantidad de cosas físicas muy interesantes, porque ellos también hacen mucha danza contemporánea, tienen como un manejo del cuerpo muy interesante, y lo mismo, ellos no saben ni papa español, entonces los vamos a poner a ver a que usen el cuerpo para comunicarse. Y también viene un invitado de San Francisco que tiene una escuela de payaso. Y entonces le da como ese ingrediente de como el ridículo, la estupidez en su buen sentido. Entonces una mezcla de una cantidad de gente muy especial. También viene Romina Cosio, que es una argentina que es un referente muy importante en Latinoamérica de la improvisación, que lleva improvisando desde hace tiempos. Ella vive en México ahora y es también parte del equipo del festival en diseñar el programa, y está trayendo un grupo de 4 mexicanos que es los que van a trabajar en el ensamble. Romina es brutal, yo la vi en una obra del FIAB y quedé muy impresionada. Son figuras, artistas realmente importantes los que vamos a tener la oportunidad de ver, pero quisiera que nos hablaras un poquito de esas redes que se están tejiendo internacionales. Eso es importante para el mundo de los festivales, es importante hacer y fomentar los festivales justamente por esto, porque en términos de cooperación y de intercambio cultural se van tejiendo redes sólidas, como la que mencionabas entre México y Colombia. Sí, la idea de este festival también es tender esos puentes para que la gente pueda también armar proyectos después del festival con la gente que conoció en el festival. Ya ha pasado un poco eso con México. La edición pasada tuvimos un intercambio donde trabajaban juntos, y después de eso varios colombianos fueron a México y tuvieron unas funciones allá, y ahora retornan unos mexicanos, y estamos viendo la posibilidad de que este festival también se haga en México hacia final del año. Entonces empieza a volverse como un pulpo que va a tener como tentáculos en diferentes partes, y pues eso suena buenísimo porque entonces la gente se conecta, y eso es el corazón de este festival, es lo que le da un poco sentido a todo, pues a la vida, pero al festival en sí, como de conectar a la gente y también como mostrar cuando la gente se conecta y aprende a comunicarse. Se puede armar una cantidad de cosas sin importar si son de otros países, si hablan el mismo idioma, si tienen diferentes edades, si son de diferentes culturas. Es una onda buena que va creciendo. Daniel es un poco modesto cuando lo presenta, pero efectivamente esto va creciendo, y el año entrante también se vienen cosas importantes. El festival, el proyecto como tal, tiene el aval de COCREA.
Esto también es importante porque esta edición, esto que va a pasar en estas fechas ahora en mayo, es un poco la antesala de un festival mucho más grande y mucho más robusto que se viene para el año 2027 con el aval de COCREA, digamos, con el aporte de la empresa privada. Quisiera también resaltar la importancia del apoyo de la empresa privada, no solo de la cooperación internacional, sino de que la empresa privada invierta en fomentar estos espacios, porque gracias a ese aporte económico y esa co-construcción, pues se van abriendo nuevos espacios para la cultura en la ciudad. Sí, estamos en búsqueda de donantes que quieran sumarse a la buena onda, y porque también tenemos una cantidad de gente de Japón, de Taiwán, de muchas partes del mundo que se quieren sumar al festival, y pues estamos buscando quién quiere apoyarnos para poder hacer eso. Hay distintas actividades programadas para el festival del 16 al 24 de mayo. Cuéntenos un poco de qué se trata, qué tipo de actividades puede encontrar la persona que quisiera participar, que quisiera asistir. Pues en este momento, ya que estamos calentando la palabra, este momento pre-festival lo llamamos Calentando Motores. Sí. Que hay una serie de talleres abiertos al público donde la gente puede venir y probar un poco de la improvisación, y también hay unas funciones con diferentes grupos de Bogotá, que como ensambles que se han armado alrededor del festival. De eso nos queda una función, que es este miércoles en el Teatro R101 a las 8 de la noche, de un formato que nos inventamos que se llama La Terapia, que un poco la historia es que viene un paciente a donde un psiquiatra que le va a ayudar con un trauma, y los traumas son como, por ejemplo, fobia a los pantalones con botacampana, o me creo un helado, o solamente puedo besar cuando oigo reggaetón o cosas así. Entonces es interesante porque vemos unas escenas que son lo que pasa en el cerebro del paciente, lo que se imagina o los traumas que tiene, y vamos como tratando de solucionar estos traumas, pero es bastante divertido y también es bien interesante, como lo importante no es tanto el trauma, sino la persona. Y esa nos queda una función más, que es la última función del pre-festival, y ahí ya empieza el festival, llegan los invitados, y ahí tenemos toda una colección de diferentes formatos, con diferentes retos, en diferentes idiomas, en diferentes teatros. Una muy buena colección, además de cosas muy variadas, porque la improvisación tiene eso de ventaja de que hay muchas formas de hacerlo, no hay como un límite o un marco que la contenga. Uh-huh. Bueno, ¿qué otro tipo ya en el festival, pues, además de las funciones, el encuentro con los diferentes invitados nacionales e internacionales, qué otro tipo de actividades podría encontrar la gente que quisiera participar? Hay varios encuentros. La idea también es que haya espacios para que se encuentren los públicos después de las funciones en diferentes como restaurantes, o tenemos el apoyo de algunos restaurantes que nos han dado como espacios y descuentos para que la gente se pueda encontrar ahí. También vamos a tener una fiesta de cierre, que la idea también es que venga la gente que participó en los talleres, la gente que fue a ver las funciones, todos los actores y gente que hace improvisación en general en Bogotá, que tiene como tema la playa. Entonces es como una fiesta playera en Bogotá. El dueño del teatro donde la vamos a hacer alcanzó a proponer como: yo traigo un camión de arena y lo ponemos ahí. Yo le dije, mejor no, pues es su teatro, pero pienso que no sería, si quiere sacar arena por el resto de su vida de este teatro. Pero eso también refleja un poco la emoción que hay detrás de esto. Es muy emocionante ver a todo el mundo sumándose y queriendo participar, y como viendo a ver qué puede poner. Tenemos una cantidad de gente que se ha voluntariado para ayudar con logística, para ayudar con las camisetas, con una cantidad de cosas. Como les dije, esto es como un pulpo. Entonces, para poder un poco amaestrar ese pulpo, se necesita que mucha gente quiera ese pulpo. Bueno, entonces encuentros, funciones,
posibilidades de diálogo e incluso la fiesta como posibilidad de encuentro en el Festival de Teatro de Improvisación Buena Onda, que se desarrolla del 16 al 24 de mayo, ya empieza la próxima semana. En 8 días, en una semanita estamos ya de festival. ¿Dónde podemos comprar las boletas, Daniel? Las boletas están en la página que es buenaondafest.com. Bueno, una invitación a todas y a todas a que nos acompañen en estos espacios, a que vivan la experiencia de la improvisación para aprender a sortear lo inesperado, a escuchar y a transformar espacios y vidas. Bueno, entonces esa es la invitación que tenemos en este Calentando la Palabra del día de hoy, hablando de teatro de improvisación, pero además del Buena Onda como una apuesta de encuentro y de confluencia de artistas de distintas nacionalidades en torno al teatro de improvisación. Vamos a hacer una pequeñita pausa para comunicarnos con nuestra siguiente invitada del día de hoy. En la Pedagógica Radio rendimos homenaje a la vida y obra de Camilo Torres Restrepo, el educador rebelde. Camilo Torres aportó desde su pensamiento a la construcción de un proyecto de país que incluyera a todos los que no eran tenidos en cuenta por las políticas económicas del momento, pero también entendía las resistencias del establecimiento para lograr las necesarias transformaciones sociales. Así enunciaba estos desafíos. Tenemos que estar preparados a todo esto y tenemos que saber que la reacción tiene todo, tiene dinero, tiene prensa, tiene fuerza, tiene toda clase de instrumentos del aparato gubernamental. Nosotros tenemos, en primer lugar, tenemos la verdad con nosotros y la justicia. Tenemos la mística revolucionaria. La moral. Tenemos también la moral. Tenemos especialmente lo único en que desde el punto de vista de fuerza somos superiores es en que somos la mayoría. Tenemos la razón. Tenemos el cristianismo. También el cristianismo. Pero las mayorías no sirven cuando están desorganizadas, porque la mayoría desorganizada es una serie de minorías. Por lo tanto, tenemos que poner todo el empeño, toda la disciplina, toda la fuerza de voluntad en organizarnos. En el aniversario número 60 de su muerte, su pensamiento sigue siendo determinante en la comprensión de los conflictos sociales de ayer y hoy. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Hola, mi nombre es Carlos López y soy el director del programa Innova UPN. Carlos Merchán, compañero del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico de la Universidad Pedagógica, y estamos aquí en la Pedagógica Radio, que está de celebración. 10 años al aire. Un abrazo para todo el equipo de producción de esta importante emisora universitaria que produce contenidos sobre educación y todo lo que tiene que ver con la comunidad educativa. Además que acerca a la Universidad Pedagógica al proyecto de nación, reconstruyendo el tejido social a través de esta emisora. Por eso queremos alentarlos a que continúen esta labor maravillosa desde las aulas de la Pedagógica, transmitiendo saber pedagógico. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Bueno, seguimos en este ejercicio de calentando la palabra después de
una conversación muy animada, muy interesante sobre el teatro de improvisación. Pero ahora tenemos a Margarita Díaz vía telefónica. Margarita, muy buenos días. Bienvenida a este programa de la Pedagógica Radio, Calentando la Palabra. Muy buenos días, ¿cómo están? Placer estar por aquí. Bueno, un gusto también tenerte en nuestro programa para que hablemos del Festival Internacional de Cine de Cartagena, que es uno de los eventos cinematográficos, diría yo, más importantes en nuestro país y en América Latina, y que pues ya tiene varias versiones. Cuéntanos un poco cómo ha venido tejiéndose también este Festival de Cine en Cartagena. ¿Hace cuánto tiempo? Digamos, ¿cuál es como la trayectoria del festival? Este festival, un festival que ya es patrimonio de la nación, un festival que logra tener en esta última edición más de 65,000 asistentes, y que ha pasado por muchas cosas, pero que ha logrado en esos 65 años tener una edición sin interrupción, a pesar de las dificultades, incluso de pandemia y todo. Bueno, muy importante esto, ¿no? Son desde 1960 una trayectoria muy importante. Cuéntanos cómo hace un festival de estas características que convoca a mucha gente, no solamente en América Latina, sino en el mundo, en torno a el cine. ¿Cómo logra mantenerse? ¿Qué tipo de alianzas, gestiones hace un gestor cultural que está dedicado a darle vida a un escenario de encuentro de cineastas y de cinéfilos alrededor del mundo? Pues yo siempre describo el festival como la suma de muchas voluntades. Nosotros somos una corporación privada, a diferencia de otros festivales en el mundo, que nació de la voluntad de un grupo de cartageneros en ese momento, 1960, cuando estaban buscando una forma de atraer turismo a la ciudad en un país en donde no existía el turismo, pero afortunadamente con la ventaja de estar en el norte de Colombia y no tener que pasar por Bogotá para llegar a Cartagena. Así nace el festival, por la voluntad y la convocatoria que tuvo nuestro creador y fundador, don Víctor Nieto, y por un grupo de cartageneros que decidió apostarle, hipotecando sus casas, invirtiendo, y con algo muy importante, y era una cultura cinéfila ya establecida en la ciudad. No fue como inventémonos algo y que sea el cine, ya que hay festivales en el mundo, sino que Cartagena, es el puerto, era escenario de muchas disciplinas artísticas porque entraban por el puerto, y el cine era una de las principales actividades que se desarrollaba en los barrios. O sea, sacaban pantallas al aire libre y la gente asistía a los teatros de los barrios y se conectaba con las historias del mundo a partir de ahí. Entonces, nace en 1960, se comienzan a invitar personajes del mundo. En ese momento no existía como una curaduría específica, sino un poco lo que se lograba traer. Pero bueno, el Caribe también atraía a esas figuras internacionales que desfilaban por nuestro camellón de los mártires, y que se abrían, ¿no?, a encontrarse con el público cartagenero. Poco a poco fue creciendo, tuvo paso de grandes patrocinadores. Por ejemplo, Gabriel García Márquez en los años 80 fue su patrocinador principal, lo que le permitió también con sus contactos como establecer unas relaciones con el cine mexicano, con el cine latinoamericano. Y ya luego en los años 2000, el festival comenzó, digamos, a profesionalizarse con una curaduría, un equipo artístico, con convocatorias. Se convirtió, también nació la ley de cine, ¿no?, en Colombia, hace un poco más de 20 años, que fortaleció el cine colombiano. Entonces se convirtió ya no solamente en un festival de Cartagena, sino en el festival más importante de Colombia para promocionar también y posicionar el cine colombiano. Y hoy, gracias al crecimiento del festival del posicionamiento, se considera un festival iberoamericano,
¿no? Que es uno de los más reconocidos, como tú lo dijiste, en Latinoamérica. Un festival internacional iberoamericano, como nos recuerda Margarita, sin embargo, soportado, creo yo, abrazado por esta voluntad y esta cultura cinéfila de los cartageneros. Margarita, háblanos un poco de eso. El festival es del corazón de Cartagena, hecho 100% desde allí y para los cartageneros. Ese creo que ha sido un poco tu sello desde que ingresaste a la dirección del festival. Cuéntanos cómo pudo vivir Cartagena su festival este año. Sí, esa ha sido una de las grandes apuestas desde el año pasado. Digamos que con la internacionalización del festival y como con esta relevancia que tomó a nivel nacional, nos abrimos a otros públicos y incluso cambiamos el nombre. O sea, seguimos siendo el Festival Internacional de Cine de Cartagena, pero nos acomodamos con estas tendencias de los festivales internacionales y nos reconocimos como FICSI, ¿cierto? Y sin embargo, para los cartageneros que vivieron el festival y que lo soportaron y lo apoyaron desde el principio, o sea, no hay persona con la que tú hables en Cartagena que no reconozca el festival, que no haya asistido, que haya trabajado, que te diga como yo hice mi primera práctica o yo vi a tal persona desfilando en el festival. Digamos como que esta tendencia internacional desconectó un poquito a la ciudad de nuestro festival. Solo la palabra FICSI es como difícil de pronunciar, ¿no? A veces le pregunto a mi mamá y mi mamá dice como el FETSI y otras personas dicen el FICHI. Incluso en Cartagena me dicen el FICHI, porque es doble C. Entonces, un poco la apuesta desde el año pasado que comenzamos fue como retomar ese arraigo popular del festival. Es un festival orgullosamente cartagenero, ¿no? Cartagena es un escenario de fantásticos festivales que no nacieron en la ciudad y que de alguna manera vieron en Cartagena una locación para realizarlo, pero nosotros entendemos que el corazón del festival es Cartagena, no como locación, sino como protagonista. Y con las investigaciones que hacemos y con como vemos cómo se vive el festival en la ciudad, nos damos cuenta que este festival lo sostuvo una ciudadanía amante del cine, una ciudadanía curiosa, ¿sí? Dispuesta a conocer cosas nuevas, porque el cine de autor no es el clásico cine que nosotros vemos en las salas de exhibición, pero sí con una, digamos, curiosidad bastante importante que siempre le ha permitido al festival apostarle a cosas nuevas y a cosas diferentes. Entonces retomamos esto de hacer del festival un escenario cartagenero en donde no solamente se exhiben películas internacionales, sino en donde las historias cartageneras también se presentan en la pantalla grande, en donde ya no estamos solamente en el centro de la ciudad, sino que llegamos a los barrios. Este año hicimos una inauguración maravillosa en donde invitamos a toda la ciudadanía y tuvimos más de 2.000 asistentes alrededor de una pantalla en el espacio público. Y nuestro discurso, nuestra imagen, nuestras conversaciones giran muchísimo alrededor de las historias cartageneras y de la historia del cine en la ciudad. Qué importante esta descripción que nos has hecho también de la naturaleza del festival. Me parece que es importante que podamos entender a veces en las ciudades del interior, particularmente en Bogotá, no tenemos mucha conciencia de la importancia que tiene este Festival Internacional de Cine de Cartagena, pero acabó además de celebrarse, ¿no? Acabó hace un mesecito, menos de un mes, se celebró este festival. Háblanos un poquito de los invitados que hubo este año, háblanos de las películas destacadas, digamos como de tu balance general de lo que pasó en esta versión del festival. Bueno, esta fue una edición muy bonita, una edición, insisto, que arrancó con esta gran inauguración llena de cartageneros, mostrándole a la ciudad que esto es un festival de todas y de todos. Tuvimos más de 200 películas, más
estuvimos en 41 escenarios diferentes. Estos son 6 días del festival, pues, del 14 al 19 de abril. Eh, mucho trabajo y muchas actividades. Y por un lado, por supuesto, teníamos como nuestra selección oficial en donde nos concentramos en este cine independiente, este cine que plantea conversaciones incómodas, este cine que muestra cosas diferentes. Pero no menos importante, en paralelo tuvimos muchísimas conversaciones con referentes de la industria audiovisual, ¿no? No solamente con directores o actores, sino también con representantes del oficio, como son los directores de fotografía, como sonidistas, vestuaristas, ¿no? Que nos hacen entender qué pasa y que hay toda esa cadena que hay que seguir para llegar a ver una pantalla grande y una película en esta pantalla. Entonces, tuvimos nuestras pelis con participación de 57 países, invitados como Ben Rivers, que fue nuestro gran tributo, que es un cineasta que vino desde Londres, que trabaja temas de archivo, cine experimental, una cosa así como bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, pero fue impresionante la respuesta del público, que llegó toda como a entender que estaba proponiendo este personaje. Tuvimos el regreso a la competencia, que es súper importante para nosotros. Llevábamos 5 o 6 años por fuera de la competencia y eso nos permitió también reconocer a las mejores películas y traer unas grandes figuras como jurados, con mucha concentración en Iberoamérica. Tuvieron personajes como Rodrigo Teixeira, estuvo Sorogoyen, estuvo Tatiana Hueso, hicimos homenajes colombianos importantes y necesarios a Consuelo Luzardo, a Natalia Reyes, ¿sí? Tuvimos retrospectivas de los años 60. Fue bien bonito como ver películas que pasaron por el festival en los años 60, remasterizadas, ¿no? Restauradas, que se escuchaban mucho mejor que cuando salieron al aire. Películas de archivo que fueron grabadas en Cartagena, filmadas en Cartagena, como La Quemada, como Alborada en Cartagena. Y bueno, muchas conversaciones alrededor de esto. Y claro, una apuesta por cine en los barrios, que siempre es importante para nosotros. Este año, visitando los barrios de la ciudad, tres barrios por día con pantallas al aire libre, pero también con la presencia y la proyección de los trabajos de los colectivos audiovisuales de cada uno de estos barrios. Entonces, no solamente mostrando películas internacionales, sino, como te contaba, nuestras historias locales hechas por nosotros mismos. Muchísimas gracias, Margarita Díaz, directora del Festival Internacional de Cine de Cartagena, acá calentando la palabra con nosotros. Este fue un programa muy desde la gestión de los festivales, así es, del arte, de las posibilidades también que tienen todos estos espacios de encuentro para fortalecer la comunidad, para fortalecer la cultura, para generar también versiones distintas de la realidad que son absolutamente necesarias en tiempos de profunda incertidumbre. Así es, Alejandro, yo te agradezco por haber abierto este espacio para hablar de festivales. Yo escuché a Margarita en una conferencia hablar de los festivales como catalizadores de desarrollo y creo que justamente es eso. Hablábamos previamente, Margarita, sobre el Festival Buena Onda de Teatro de Improvisación que va a celebrar su 3ª edición. Es un espacio emergente que viene con mucha fuerza también y quisiera tal vez para cerrar que nos comentaras un poco desde tu mirada y de tu experiencia qué aportan los festivales como catalizadores de desarrollo desde el plano cultural y muy cortito para ya cerrar una reflexión final sobre los festivales como espacios de desarrollo. Yo creo que lo más importante de los festivales y sobre todo hoy en día en donde ya no es necesario ir a un lugar para ver películas, ¿no? Creo que los festivales son espacios de encuentro, encuentros no solamente para hacer negocio, no solamente para conectarse, sino, y creo que es la razón que nos mueve a nosotros en el festival, es el espacio para tener conversaciones incómodas. Cada día, y ustedes lo acaban de mencionar, es más difícil, ¿no? Poder alzar la voz frente a lo que está pasando en el mundo, y en los festivales eso es posible. Digamos, con una característica muy importante, y es que
en el festival y sobre todo en el nuestro podemos escuchar todas las voces. ¿Sí? Si bien somos un festival que nos gusta la diversidad, que estamos buscando apoyar a los emergentes, consolidarlos, nos gusta tener todas las posiciones en el festival. No hacemos censura, no somos un festival que tenga una línea política, no participamos en política y todas las voces son bienvenidas. Y asumimos, además, en cada una de las ediciones, asumimos las consecuencias de algunos participantes que puedan tener uno u otro discurso que resulte incómodo para una u otra corriente, y nos gusta poder abrir esos espacios. Y creo que ese es el rol más importante hoy en día de los festivales. Bueno, Margarita, muchísimas gracias por participar en este ejercicio radiofónico de Calentando la Palabra. También agradecemos a Daniel Orrantia y a Natalia Rey por acompañarnos en esta jornada de hoy de Calentando la Palabra. Un abrazo para todos ustedes y sigan con la programación de la Pedagógica Radio. Sigue nuestro gabinete de curiosidades con nuestros maestros justamente de la Facultad de Artes, la licenciatura en Artes Visuales. Un abrazo para todos y para todas. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.